Muy bien, hola de nuevo. Entonces, como les comentaba anteriormente, la idea de hoy es que aprendamos un poco sobre cómo diseñar primers y que podamos verificar su existencia o su funcionamiento o cómo es el tamaño de los productos que nos va a generar. Y también la idea es que podamos comprobar cómo es el resultado de la aplicación de esos primers. Nosotros podemos hacer eso, podemos hacerlo de una forma que se conoce como in silico, que in silico significan experimentos computacionales, ¿listo? Para que nosotros podamos hacer eso es necesario que cumplamos un requisito y es que la cosa con la cual nosotros lo vamos a hacer pues sea conocida, sea un organismo o un ser vivo pues que haya información sobre él y sobre todo información genómica. Entonces en este caso pues el ejemplo que traigo es un ejemplo que espero les sea interesante. Como les digo, pues hay que hablar de las cosas que están como ocurriendo. Entonces, en el ejemplo que les traigo, ¿cómo es la cuestión? Hay un virus que evolucionó recientemente que se llama el SARS-CoV-2. ¿Listo? SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 pues, es un virus de la familia Coronaviridae, es un virus de ARN de sentido positivo, un genoma bastante grande, 30.000 pares de bases, y dentro de ese genoma en este momento nos importa una proteína que se llama la proteína S. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la proteína S? Acá tenemos el virus que tiene una envoltura de lípidos que rodea una cápside helicoidal que se plega ahí adentro rodeando el ARN y está envuelto pues como en una membrana lipídica, ¿listo? Y en esa membrana lipídica, ¿qué es lo que sobresale? Sobresalen estas cosas, ¿sí? Que estoy dibujando acá como unos arcos de color rojo, que espero se vea ahí. Que esas estructuras que dibujé alrededor de la envoltura del virus se llaman las proteínas S, de surface proteins. ¿Para qué sirven esas proteínas de superficie? Esas proteínas de superficie, la función que tienen es que reconocen a un receptor de la membrana del animal dentro del cual se reproducen. Listo, entonces acá tenemos la membrana de una célula, digamos epitelio pulmonar, epitelio respiratorio. Es una célula, listo, es una sola célula. Y esa sola célula, ahí en la superficie de su membrana, ahí en la superficie de su membrana tiene una proteína que dibujaremos así, que se llama la proteína AC2. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace ACE o AC2? Eso es como angiotensin convertor enzyme, creo que traduce eso, angiotensin conversion enzyme 2, y es una proteína pues, que tiene unas funciones en la señalización celular para las células del epitelio respiratorio. La proteína S se caracteriza porque reconoce a AC2. Y cuando reconoce a AC2, entonces eso promueve la fagocitación del coronavirus para que entre en una vesícula hacia el organismo y ahí pues comience o continúe mejor su ciclo infeccioso, ¿listo? Entonces, AC2, una proteína clave, una proteína sobresaliente entre el proceso de interacción entre el hospedante y el virus. ¿Por qué razón es tan clave? Porque dependiendo de las cualidades de ese receptor, pues entonces podemos hipotetizar que el resultado de la infección pues va a ser variable. O sea, incluso a este receptor se le ha atribuido uno de los comportamientos del virus, que es asintomático para unas personas y para otras no. Muy probablemente, o bueno, hay algunos virólogos que hipotetizan que la diferencia que se encarga de hacer susceptible o no a un personaje a esto, pues radica, por ejemplo, en receptores como el receptor del convertidor de la angiotensina. Entonces,
pegándonos de esa hipótesis, vamos a proponer el siguiente procedimiento para tratar de averiguar si esos receptores efectivamente modifican la susceptibilidad de un humano al virus o no. Para eso, entonces, vamos a diseñar unos primers. Vamos a diseñar unos primers que amplifiquen ese gen y vamos a ver qué pasa. Y vamos a hacerlo de dos formas. Vamos a hacerlo, ustedes me dirán al final entonces cuál de las dos les gustó más. Entonces vamos a empezar a compartir pantalla. ¿Listo? Y vamos a compartir pantalla ¿hacia dónde? Safari. Compartir. Listo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a cerrar algunas de estas ventanas. Todos están viendo la pantalla de Safari. Si alguien tiene algún problema, por favor, alce la mano o preferiblemente anúncielo por el chat. Sí, sí Eh, se ve. sí, nos daríamos más cuenta de eso así. Entonces, lo primero que vamos a hacer, habiendo entrado acá, es que vamos a dirigirnos hacia uno de los principales repositorios que hay de datos de bioinformática. Vamos a tener en un futuro una discusión pues como extensa sobre el tema de bases de datos. Por ahora pues simplemente quiero que sepan que existe esta de acá que se llama el NCBI, que usted escribe como NCBI. Listo. Eso significa National Center for Biotechnological Information. Usted puede darle solamente NCBI y entonces ahí le sale en Google y usted pues se dirige hacia allá. El tema es que usted ha llegado entonces hacia este lugar que es el NCBI, National Center for Biotechnology Information. ¿Qué es esto? Esto es un sitio que conecta bases de datos que contienen información sobre distintas biomoléculas, que contienen información sobre, por ejemplo, proteínas o sobre ARNs mensajeros o sobre genomas completos, pues en la estructura ya del genoma como tal. Entonces, acá vamos a proceder, como lo que me interesa ahora es ver la variabilidad en AC2, pues entonces vamos a buscar a AC2, ¿sí? Pero no lo busquemos en cualquier parte. Acá en donde dice All Databases, pues entonces vamos a seleccionar acá y vamos a dirigirnos hacia donde dice Nucleotide, ¿sí? Para que nos muestre específicamente la información que hay sobre esta proteína en cuestión. AC2. Search. Vamos a cerrar esto. Listo. Entonces, vean lo que nos dice ahora. Dice AC2, Angiotensin 1, Converting Enzyme 2, Homo sapiens, Human. Y me dice el siguiente tipo de información que hay entre los nucleótidos. Tenemos una cosa que se llama RefSeq transcripts. ¿Listo? Eso significa entonces que estos son transcritos. Tenemos RefSeq proteins, que entonces ya es la proteína traducida. Tenemos RefSeq Gene, que el RefSeq Gene es entonces la secuencia que se encuentra ahí sobre el genoma, y tenemos a PubMed. PubMed qué nos va a mostrar? PubMed nos va a mostrar artículos. O sea, acá en este repositorio podemos dirigirnos hacia 305 artículos que nos dan información sobre esta cuestión. Entonces, ahora, momento ahora la exploradora, le pregunto, ¿cuál de estas cuatro cosas necesitamos? O mejor dicho, para no hacerlo pues como tan traumático, vamos a quitar una. Vamos a quitar el de PubMed, sí, ahí solamente hay artículos, ahí no vamos a encontrar datos de secuencia que nos sirvan para esto. Entonces, por favor, escriban en el chat cuál de estos tres deberíamos elegir, si RefSeq Transcripts, RefSeq Proteins o RefSeq Genes. Vamos a ver qué dice el chat. Vamos a ver, entonces dice RefSeq Gene, RefSeq Gene, RefSeq Gene. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a razonar un poco sobre esta situación. RefSeq Gene. RefSeq
Gene, pues es la opción que todos han votado y es la opción con la que estamos de acuerdo precisamente. Pues porque eso nos va a mostrar la información genómica. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en RefSeq Transcripts? Pues ahí nos vamos a encontrar el ARN que puede existir de dos formas, que puede existir como ARN mensajero, en caso en el cual pues entonces ahí ya no cuenta con los intrones. Nos podemos encontrar con una cosa que se llama CDC, que CDC básicamente es la secuencia de ARN que empieza con ATG, o sea, con AUG, con metionina, con ATG, que codifica la proteína, o sea, es eso, ya luego de haber experimentado toda la edición y sin las colas de polía o cosas así que llevan pues los ARN mensajeros. O sea, eso en realidad no aporta como mucha información biológica si nos metemos, por ejemplo, a RefSeq real, o sea, sí es información relevante, pero no es la información que se encuentra biológicamente ahí. Y tenemos pues RefSeq Proteins, que obviamente, pues obviamente esa cuestión no venía ni siquiera dentro de las propuestas posibles. Entonces metámonos a RefSeq Gene a ver qué nos sale. ¡Ay, mira! ¿Qué es esto? Este sí funcionó y este no. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No, muchachos, eso es porque nos gusta meterle emoción al canal de YouTube. Bueno, sí. Entonces, ahora que nosotros nos encontramos acá, pues vamos a observar entonces qué fue lo que nos salió. Acá podemos ver entonces una información sobre sobre el gen. Tenemos acá entonces la ubicación, nos dice que se encuentra, por ejemplo, este en el cromosoma X mm, eh, um, del Homo sapiens. Eh, um, Continuamos bajando y entonces acá por fin llegamos hasta la secuencia del gen. Podemos ver que es una cosa que es relativamente grande, ¿sí? Tenemos un pedazo bastante grande de este gen. Hay un tipo de presentación o una forma en la cual existen los archivos que se llama el formato FASTA, que el formato FASTA pues es un tipo de texto plano que es el que normalmente se utiliza en los diferentes programas para poder adelantar el ensamblaje. En ese tipo de texto FASTA pues entonces vamos a encontrar el identifier de la secuencia, el identificador que es por ejemplo este que me aparece acá, iniciando con un mayor que. Eso me indica que es un nombre y que no es parte de la secuencia biológica. Y tenemos ya la secuencia que se presenta pues ahí abajo en formato FAST. Ahora, ¿qué es lo que queremos de esta pantalla de acá? Acá queremos dirigirnos hacia esta opción que dice Peak Primers. ¿Listo? Entonces, en Peak Primers nos metemos ahí. Y cuando nos metemos a Peak Primers, entonces nos va a salir esta pantalla que es la pantalla de un programa que es basado en web y que se llama Primer Blast. Listo, el Primer Blast entonces es un programa que podemos utilizar para adelantar la creación de nuevos primers. Entonces, vamos a crear este primer observando cada uno de los ítems que salen acá. El primero es el range, ¿sí? El range es una opción que yo le doy a la máquina para que me diga desde dónde hasta dónde tratar de ubicar los primers que le voy a decir que ocurra. O sea, supongamos, mi gen en cuestión tiene, supongamos, 10.000 pares de bases en el genoma. Entonces, de esos 10.000 pares de bases, yo quiero que el forward me vaya entre las primeras 0 y 500 y el reverse me vaya entre las 1.000 y 1.500. O sea, es más o menos como eso en lo que consiste eso de ahí para indicar las posiciones entre las cuales quiero que me caiga el forward o el reverse. Por ahora, pues vamos a dejarlos por defecto. Muy bien. Use my own forward primer. Acá usted puede llegar y decir que ya tiene un primer diseñado o el otro y entonces que pues le diseñe, mejor dicho, el que le queda faltando. Acá podemos seleccionar el tamaño del producto de redacción.
Hay productos de reacción que se pueden obtener hasta por 1500, 1800 pares de bases, pero en realidad la recomendación es que los productos de reacción pues sean relativamente cortos. Eso es sobre todo cierto cuando estamos hablando de PCR en tiempo real, donde se recomienda que no excedan, o de RT-PCR, que no se recomienda que excedan, digamos, no sé, 300 pares de bases. Entonces este de acá, pues vamos a dejarlo como de 500. Listo, vamos a dejarlo que sea de 500. Y como el objetivo es hacer alineamientos y ver un poco de diversidad, pues entonces vamos a hacer que sea de 400. O sea, no podemos permitir que sea como tan pequeño. Es más, vamos a tratar de tirar esto un poquito más grande. 900 pares de bases. Listo. Número de primers para producir, entonces me va a producir 10 posibilidades distintas. Ahora, otras cosas de las que habíamos hablado, el melting point, ¿sí? La temperatura de separación. Queremos que esa temperatura, pues entonces, de acuerdo con lo que habíamos dicho anteriormente, nos conviene que sea como entre 59 y 65, según algunos artículos que recomiendan esas temperaturas. Entonces, pues vamos a ponerlo, perdón, el óptimo que sea de 62 y el máximo que sea como de 65. Listo, ahí lo tenemos. Máxima temperatura de máximo melting point de diferencia. Entonces habíamos dicho que lo ideal era permitir solamente 5 grados de diferencia entre el melting point del forward y el reverse. Vamos a dejarlo en 5, listo, para permitir pues una mayor variabilidad ahí en ese aspecto. Bueno, eh, um, el chat no me deja ver. Exon Junction Span. Esto ya es cuando estamos trabajando con RNA mensajero, cuando estamos hablando pues de la RT-PCR. En este caso pues no vamos a poner nada sobre esta situación, pero esto está relacionado pues con la inclusión o no de los lugares de intersección entre intrones y exones, si desean incluirse pues dentro de eso o si se quiere que los primers caigan solamente sobre una posición o no. Eso es algo que pues se puede modular desde esa posición, no es nuestra ocasión en esta oportunidad. Primer Pair Specificity Check, bueno, esto ya es relacionado pues con si usted quiere hacer revisiones manuales sobre la especificidad de sus primers en términos de los ortólogos que puede abordar o los parálogos, ¿sí? Importantes conceptos que serán abordados cuando veamos evolución, pero básicamente para decirlo en formas coloquiales, su primer debe ser específico dentro de la misma especie. ¿Por qué razón? Porque hay muchos genes que han evolucionado en formas de familias de genes y esas familias de genes pues tienen un solo ancestro común que se ha diversificado y eso hace que se conserve algún grado de identidad entre las familias de proteínas, como por ejemplo las globinas. Las globinas que incluyen hemoglobina, mioglobina, neuroglobina y un montón de globinas que transportan oxígeno, pues tienen muchas secuencias que son homólogas, que son muy similares, entonces por eso a veces hay que hacerlo específico dentro del mismo organismo y también pues cuando se va a mandar esos primers hacia diferentes especies que hay que garantizar que también sean pues el grado de especificidad adecuado. Base de datos dentro de la cual queremos revisar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es utilizar estos primers dentro de una base de datos pues, que va a ser seleccionada en este punto. En este caso vamos a utilizar esta de acá de RefSec mRNA. Y vamos a decirle, podemos decir que nos excluya ciertos organismos o que incluya ciertos otros organismos, por ejemplo, que agreguemos algunos organismos, ¿sí? O que excluyamos organismos, en fin, todo eso se puede decir desde ahí. Y vamos a dejar estas otras opciones también pues por defecto. Todo esto está relacionado pues como con la especificidad de los primers. Vamos a pedirle que nos muestre los resultados en otra página. Listo. Show results in a new window. Y esto cambió hace poco pues de interfaz gráfica. Por eso da la opción de use new graphic view. Como la idea es pues prepararnos para el futuro, pues entonces vamos a hacerlo con esa de ahí. Y le vamos a decir get primers. Tran.
Paciencia. Sí, 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 sí. Grabar. Bueno, acá podemos ver entonces la salida de nuestro primer blast. Acá vemos entonces que las parejas de primers pues nos quedaron hacia esta posición. Vean, acá podemos ver entonces este visualizador genómico que nos muestra los lugares en donde se encuentran los distintos exones. Y podemos observar que nuestros primers quedaron por fuera de los exones. ¿Listo? Eh, um, Eso nos conviene, eso es bueno, eso es malo. Pues bueno, vamos a discutirlo en contados instantes. Ahora, acá tenemos estas secuencias. Acuérdense que le habíamos dicho que nos sacara 10 posibles parejas de primers. Estas 10 posibles parejas de primers, entonces acá podemos ver el forward y el reverse y podemos ver la longitud que tienen, ¿sí? Podemos observar que todos están escritos ya en sentido 5', 3', entonces para poder ubicar este, acuérdense que mentalmente pues tenemos que hacer la inversión de la molécula y empezar a alinearla pues con alguna parte final del, pues, del primer. Bueno, en fin, acá aparecimos estos primers de acá. Método 1. Vamos a ver. Ahora vamos a pensar en otra forma en la cual podemos hacer estos primers. Esta segunda forma para hacer los primers vamos a utilizar otro método que es muy comúnmente utilizado y que probablemente se encontrará en muchos artículos, que es el de primer tree. ¿Listo? Entonces ahora vamos a crear una nueva pestaña y en esta nueva pestaña vamos a dirigirnos hacia primer tree. Primer tree, la dirección completa es para los hispanoparlantes, primer3.ut.ee, primer3.ut.ee. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta posición, entonces ahora tenemos una presentación pues mucho más sencilla, menos estilizada gráficamente. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros nos venimos hacia donde habíamos encontrado nuestra secuencia o bueno, podemos copiar este número, que este número de acá se me había olvidado decirlo, se llama el accession number. El accession number es un código que identifica a cada una de las cosas que se encuentran en el NCBI. Con ese código usted puede rastrear la secuencia que haya utilizado y bueno, en fin. Ahora lo que quiero es que nos dirigamos hacia esta secuencia FASTA que teníamos acá y que la copiemos toda, desde acá, desde este mayor que hasta el final. Hasta el final, es grande. Es un gen muy grande. No sé si tengan curiosidad de saber cuánto mide un gen, cuánto mide un ARN mensajero con respecto a ese gen, o no sé si ya les resolvieron esas dudas en biología celular, pero está muy bueno que lo consulten para que ustedes entiendan cuáles son las dimensiones cuando usted está hablando de un tipo de molécula o del otro, porque son muy cambiantes en los eucariotas multicelulares, ¿cierto? Si usted habla pues ya de bacterias, la cuestión es mucho más transparente. Bueno, entonces copiamos esa secuencia y nos venimos para primer tree. Y en primer tree, entonces le damos comando V o control V. Y una vez usted ha hecho eso, pues entonces ha pegado su secuencia ahí. Vamos a ver entonces eh, um, las opciones que tiene modificación. De las cosas principales que necesitamos modificarle, pues es este de acá, que es el Sequence ID, ¿sí? Entonces vamos a modificarlo un poco
para que nos quede como primers AC2, listo, que es la proteína, que es el gen que estamos tratando de amplificar. Y entonces, habiendo hecho eso, acá, si quieren, pueden, ya cuando tengan pues tiempo, se ponen a revisar. Vamos a cambiar, eso sí, algunas de las condiciones que queremos imponer pues de acuerdo con nuestro juicio. Eh, um, Estas son opciones pues para excluir regiones, para seleccionar en qué parte queremos que nos caiga un primer en comparación con la otra o así sucesivamente. Y acá, por ejemplo, podemos ver General Primer Packing Conditions, Upload the settings from file. El tamaño, el tamaño del primer queremos que sea entre 18 y 24 nucleótidos, con un óptimo esperado de 21. La temperatura media el melting point, perdón, de los primers, queremos que sea entre 57, 59 mejor, 62 y 65, que dan una diferencia máxima entre los dos de 5 grados centígrados de melting point. Hay diferentes tablas termodinámicas para esto de los melting points, hay dos que usted puede utilizar, pero la más comúnmente utilizada es la de Santa Lucía. Quiero que noten que este método de acá, el Primer 3, es mucho más detallado y tiene muchas más opciones para manipularlo que el anterior. Este por eso es muy comúnmente utilizado. La temperatura, el melting point del producto, ese ya pues no es como que algo que nos vaya a ocupar. Hay experimentos en los cuales pues es necesario obtener melting points específicos, pero esta no es la ocasión. El contenido de guanina citosina, habíamos dicho que el óptimo ideal era como entre 50 y 60, entonces vamos a modificarlo acá. Sí, 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 claro, 50 y 60. Y entonces, ahora habiendo organizado como estos elementos básicos, hay muchas otras cosas que usted puede añadir y para PCR en tiempo real y para diseño también de sondas de RT-PCR y todo, pues hay muchas opciones que aparecen acá en este primer. Por ahora dejemos esto como se encuentra para diseñarlo pues como con unos elementos básicos y vamos entonces a darle Peak Primers. Y entonces nos dio una alerta, la alerta pues viene porque seleccionamos, le dimos mejor dicho con el mayor que, sí, o sea, pero no afectó el desarrollo pues con el identifier de la secuencia, no afectó el desarrollo del diseño de los primers. Acá podemos ver entonces los primers, el forward, el reverse, y podemos ver las secuencias y las diferentes propiedades que tienen, como por ejemplo el contenido de guanina y citosina, el melting point, la longitud, la posición en la que comienzan dentro de la secuencia que se introdujo y la posición en la que terminan. Y sale también entonces el tamaño del producto, que es una variable bien importante, que en este caso pues lo estamos generando como de 198. No recuerdo si habíamos introducido modificaciones en eso. Si bajamos, entonces vamos a encontrar al final de la secuencia target, de la secuencia que nosotros introdujimos, esa es la secuencia que se introdujo, acá vamos a encontrar otras propuestas alternativas que también pues fueron consideradas como buenas por la máquina para nuevos primers. ¿Cuál de ellos va a ser mejor? ¿Cuál de ellos va a ser peor? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es verificar estos primers en un predictor del producto, que es lo que veremos en el siguiente video. Ya la realidad solamente la dará el experimento, ¿cierto? Que es ver cuál de estos primers pues funciona mejor. Bueno, con esto terminamos pues esta parte. A continuación ya viene la validación del funcionamiento del primer, de por lo menos in silico. Entonces, eso lo veremos pues cuando regresemos en un rato. ¿En qué rato? Nos vemos a las 12. ¿Listo?
No, 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 no. No, 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 tampoco. Faltando, no, sí, vámonos a las 12. A las 12 nos vemos, listo. Ahorita hablamos. Chao.